como desde dónde, digamos, o sea, yo recuperaría la parte que ustedes ya trabajaron en este momento y que se trabajó también en la mañana, que tiene que ver con que hay un encuadre realmente, que tiene que ver con las políticas educativas y que tiene que ver con el, digamos, el problema que estamos teniendo ahorita, los estados-nación. No es lo mismo ser país central que ser país periférico. O sea, son dos cosas distintas en nuestros países. La mayoría de los gobiernos están tratando de adoptar cierto tipo de políticas, casi, digamos, como si fueran, o sea, como una imposición, cuando en realidad podría haber una discusión interna de qué está pasando con esas políticas, ¿no? Pues, pero es clarísimo que así están las cosas. Hay una diversidad de agencias también, no solamente las agencias multinacionales, sino también están empezando a entrar fuertemente las empresas, o sea, Telefónica, Televisa, o sea, hay muchas otras agencias que ya están incursionando directamente en programas de formación, incluso, ¿no? No solamente en políticas generales, sino en programas de formación específicas. Y también es cierto que hay consultorías, trabajo de organizaciones de la sociedad civil que también están entrando en esta dinámica actual de generación de políticas. El otro punto es que en América Latina hay procesos sociales y políticas regionales, ¿no?, que ya, esta fue la parte que vieron con Mónica, ¿no?, los nuevos sujetos, las nuevas formas de aprendizaje, pero también es cierto que esas coexisten con formas burocráticas de los propios sistemas, que son sistemas que han venido anquilosándose durante algún tiempo, ¿no? O sea, no es que sean las nuevas formas y ya estén estas nuevas formas, sino que coexisten con formas bastante burocráticas de los sistemas a los que nosotros pertenecemos. Entonces estamos conviviendo con ambas situaciones en muchas de las instituciones y en los sistemas educativos en general. Las prácticas pedagógicas, es verdad que tienen que ver con una expresión más clara. Las prácticas pedagógicas las vemos más claramente en lo que sería en el trabajo en el aula, en la relación de los docentes con los estudiantes en el aula, pero es también importante entender que hay una circulación de saberes y de haceres de maneras heterogéneas que no son, digamos, estandarizables, aunque la gente siga pensando que sí se pueden estandarizar. Es decir, la práctica pedagógica es heterogénea y por lo tanto, por su carácter complejo, causa una serie de problemas para ser analizada y trabajada de manera más clara. En ese sentido, también es cierto que si donde se ve mejor esos quehaceres y esos pensares de los docentes es en el aula, pero el trabajo en el aula no se reduce solamente a esa relación, sino que en sentido estricto plantea algunas problemáticas sobre las bases sobre las cuales se sostiene esa enseñanza. Es decir, se trabaja la enseñanza en el aula, pero hay muchas cosas que pasan en el aula que tienen sus bases en algunos otros elementos que tienen que ver con contextos, que tienen que ver con teorías implícitas, que tienen que ver con muchas otras cosas más que no son solamente lo que pasa en ese espacio que es propiamente áulico. Quiero aclarar una cosa antes de continuar. En el Moodle que van a tener, al que vamos a tener acceso todos, están una serie de materiales sobre los cuales está fundado esta presentación. No solamente están unos materiales, sino que vienen algunos videos que creo que les pueden ser útiles y viene la herramienta que vamos a usar después simplemente como ejercicio. No es mayormente, digo, en 1 hora y media se puede hacer poco, pero haremos lo que podamos en ese sentido y usaremos alguna herramienta que nos permita comunicarnos algunas cosas de lo que voy a plantear en este momento. Vienen algunos documentos que tienen que ver con Freire, vienen algunos otros documentos que tienen que ver con otros autores, pero ustedes los van a tener todos a su disposición y son las bases de esta presentación. Las prácticas pedagógicas también hay que entender que tienen una relación evidentemente con la técnica, ¿no? Freire decía, no hay posibilidades de hacer enseñanza sin técnica, pero no quiere decir eso bajo ninguna circunstancia que el punto sean las técnicas, sino lo que es importante son los procesos para los cuales esas técnicas son necesarias. Y en ese sentido,
en las prácticas pedagógicas se incorporan técnicas, pero también estas técnicas están al servicio de algo más abarcador, de lo que implica las finalidades de esa enseñanza. Porque además, en esta relación que tienen las prácticas pedagógicas, hay un raciocinio práctico importante del docente. Es decir, la práctica tiene una importancia fundamental para los docentes. Ese raciocinio tiene que ver con una premisa, que es que los docentes tienen que discutir los fines y no solamente los medios sobre los cuales deben de trabajar, sino se tienen que discutir también las finalidades de la educación y también las finalidades de la enseñanza. En ese sentido, hay una relación que tiene que ver con la condición en la que están los estudiantes, los métodos, pero también con para alcanzar determinado tipo de fines. Hoy en la mañana ya se mencionaba que esto, las prácticas pedagógicas, de la práctica en sí, tiene que ver con las identidades. O sea, tiene que ver con las identidades del docente y con la identidad del alumno. Yo me referiré en este momento a las identidades del alumno en cuanto a identidades culturales de los alumnos y de las alumnas, porque esas identidades culturales se mueven en el asunto de lo que son los otros, es decir, el lenguaje de los estudiantes, las capacidades intelectuales de ese otro, las habilidades, las creencias y las certidumbres que tienen los estudiantes. Y ese trabajo también es muy importante para las prácticas pedagógicas. Todo esto ocurre, y ya ustedes lo estaban comentando justo antes, ¿no? Ocurre en contextos históricos específicos y en contextos sociales particulares. Es decir, Freire también marcaba, ¿no? Dice, yo puedo, en ese documento que van ustedes a leer posteriormente, cuando hace una plática con gente en Estados Unidos, les dice, yo les puedo recomendar algunas cosas. Ahora, entre Estados Unidos y Brasil hay una realidad histórica absolutamente distinta y un contexto absolutamente distinto. Habrá que pensar, los maestros tendrán que pensar que de eso que yo digo puede serles significativo, y en Brasil también tienen que pensarlo. O sea, no es porque yo esté en Brasil que los profesores automáticamente apliquen lo que yo estoy diciendo, sino tienen que repensarlo y reconstituirlo. Ahora bien, el asunto de las prácticas pedagógicas está asociado al punto de la práctica docente reflexiva. ¿Sí? Hay una asociación clara en este sentido, ¿no? Las prácticas docentes reflexivas tienen esta característica, ¿no? Que en realidad hay una idea de profesor en muchas ocasiones de ser un técnico o un operador de lo que los otros piensan, ¿no? O sea, nosotros pensamos esto, usted lo opera. La práctica docente reflexiva, me detienen en el momento que ustedes consideren pertinente. Yo voy a continuar, pero si tienen alguna pregunta. La práctica docente reflexiva lo que plantea es que hay una divisa del docente que tiene que ver con esa reflexión y que no solamente es un operador, sino que también piensa, ¿no? Y reflexiona sobre los procesos y sobre los fines posibles. ¿De dónde tiene sus bases esto de lo reflexivo para los docentes? Bueno, la base de lo reflexivo para los docentes tiene que ver con considerarlos profesionales que desempeñan un papel fundamental en la formulación de medios y fines. Este es un asunto que ya Dewey había discutido desde hace algunos años, 1930 básicamente, ¿no? En el asunto de que no era el reservorio de los fines los profesores, sino que los profesores tienen que trabajar en esta doble dimensión. Los profesores tienen teorías. Uno puede decir si está uno de acuerdo con las teorías que tiene o no, pero de que ahora sí que las tiene con las brujas, ¿no? No las ve, pero de que las hay, las hay. O sea, las teorías existen en los profesores y tienen un potencial de contribución, ¿no? Un potencial de contribución
para las bases codificadas del conocimiento sobre la enseñanza. Y ese potencial a veces se pierde porque no sabemos exactamente sobre qué bases están los docentes trabajando lo que hacen en la enseñanza, aunque están ahí, igual que las brujas. Ahora, también es cierto que los docentes poseen un conocimiento práctico y ese conocimiento práctico es muy importante. Algunos dicen conocimiento, otros dicen saberes prácticos, que son sustantivos para la labor que hacen cotidianamente los profesores. Es decir, tienen una sabiduría, algunos dicen, tienen una sabiduría práctica, ¿sí? Que también, acá voy con un punto que dice Freire, tampoco hay que idealizar esos asuntos. A veces hay que discutirlo y debatirlo. No es per se que esas sabidurías lo son, sino que hay que tratar de ver, escuchar esas sabidurías, porque para Freire hay una cosa muy importante: no existe posibilidades de ser docente sin escucha. Muchas gracias. En este sentido, en las prácticas pedagógicas tenemos dos tipos de acciones: las acciones rutinarias y las acciones reflexivas. No es que porque haya acción reflexiva desaparezcan las acciones rutinarias. O sea, hay un acúmulo de acciones rutinarias que tienen que permanecer casi por ahorro psicológico, digamos, porque uno va como teniendo descanso cuando sabe perfectamente las rutinas que tiene que hacer. Hay otras cosas que no, pero el impulso es a tratar de trabajar sobre esta área de acciones reflexivas que no sean comidas por las acciones rutinarias. Las acciones rutinarias tienen que ver más con lo instituido, ¿no? Lo dirigido por impulso, sin pensarlo mucho, la idea de la autoridad, ¿no? Lo que dice la autoridad. ¿Por qué lo hace? Porque así me lo dijo el director, digamos, ¿no? Porque así me dijeron que tenía que hacerse. El otro punto de las acciones reflexivas, pues supone otro tipo de consideración. O sea, supone una mirada más cuidadosa a las creencias, a las prácticas, y tratar de ver esas prácticas, esas acciones a la luz de ciertos sostenimientos y sus consecuencias. Una cosa que dicen varios de los teóricos de la reflexión y que uno lo ha visto en trabajo con docentes es que un docente reflexivo siempre analiza cuál va a ser la consecuencia de lo que hace. O sea que sí tiene un sentido hacer esta reflexión, porque toda acción de enseñanza tiene una consecuencia. En este sentido, en la práctica docente reflexiva implica un hacia adentro, ¿no? Hacia el interior, y uno hacia el exterior. Es decir, implica un hacia adentro en mi ejercicio profesional. O sea, yo como profesor me pregunto una serie de cosas de mi ejercicio profesional, pero al mismo tiempo me pregunto cuáles son las condiciones sociales en las que se ejerce esa situación. ¿Y por qué? Porque tiene consecuencias mi acción en esa situación social. O sea, mi práctica es práctica social también y por lo tanto tiene acción en ese sentido. La importancia que tiene la práctica reflexiva es que permite una deliberación del profesor. O sea, permite el trabajo de ver situaciones, problema, ¿no? Y fundamentalmente el punto de las desigualdades, o sea, el punto de la injusticia que puede estar sucediendo en los grupos en los que uno tiene, ¿no? Entonces, los maestros, los estudiantes que nosotros formamos, que van a ser maestros, también tienen que tener esa mirada de que algo ahí está procediendo de la injusticia, puesto que también aparece la desigualdad en el aula de clase, ¿no? O sea, aparece claramente. Entonces, una cuestión de justicia social es esta acción reflexiva que nos puede hacer pensar qué es lo que está pasando con los estudiantes, ¿no? Voy a poner el caso de mi universidad, tal cual decían hoy en la mañana, los estudiantes hacen más o menos 3 horas para llegar a la universidad, trabajan en su mayoría, que ya lo decía Lorena, ¿no? Trabajan en su mayoría.
no trabajan en trabajos como los que uno imaginaría, o sea, no son empleados de un banco, no son cajeras, o sea, trabajan en puestos miserables, esa es la verdad, o sea, en puestos de explotación. Es decir, trabajan en taquerías que se trabaja de 8 a 4 de la mañana, trabajan en bares, trabajan en panaderías, ¿no? O sea, trabajan en condiciones muy complicadas, no es como un trabajo de empleado, ¿no? Que recibe una remuneración y que aparte puede tener como su hora de salida, ¿no? O sea, todo ese tipo de trabajo no es el trabajo al que están expuestos nuestros estudiantes. Este asunto cambia totalmente la situación cuando uno está frente a grupo porque tiene que pensar el tipo de práctica pedagógica que uno establece con esos estudiantes, ¿no? O sea, es absolutamente distinto pensarlo con esos estudiantes a pensarlo con estudiantes, voy a poner el caso porque acabo de estar acá en Bogotá, el caso de los estudiantes de La Salle, ¿no? O sea, es un caso distinto, totalmente diferente, por más que allá ya hasta becarios y toda una serie de cosas, es muy distinto el perfil que ellos tienen y el tipo de trabajo que ellos pueden realizar. Se requiere entonces también, dice Freire, de un posicionamiento ético frente a este asunto, porque el asunto de tener a estos alumnos o a cualquier otro, pero que sufren las condiciones sociales, es necesario tomar un posicionamiento frente a las inequidades y las identidades de los propios alumnos. En mi universidad hay un movimiento muy claro de sujetos que se han venido inscribiendo, porque hay una apertura muy clara de la universidad, una política incluso interna de inscripción de transexuales, donde no se debe de dirigir el profesor jamás a un transexual con su nombre original, ¿sí? No importando si ya hizo su trámite o no de cambio de nombre, porque es un respeto a la identidad del otro. Y ese tipo de cosas que parecen tan simples van haciendo una práctica pedagógica que permite reconocer al otro en su condición de cambio y en su identidad sexual, que parece cualquier cosa, pero no lo es. Es fundamental para el trabajo en el aula. Podemos decir también que la práctica docente reflexiva implica un compromiso en favor de la reflexión en cuanto práctica social, que era lo que indicaba anteriormente, ¿no? Un trabajo necesario con los otros, ese parece ser otra condición necesaria, o sea, siempre considerar al otro como ese trabajo conjunto entre el docente y los estudiantes. Y los otros docentes, ahora voy también con ese punto. Los profesores, de alguna u otra manera, es importante que trabajen con el estudiante, pero también que trabajen con los otros profesores, porque en ese intercambio que uno hace con los profesores, se da cuenta de que su trabajo no está aislado, de que evidentemente uno comparte muchísimas cosas que tienen que ver con los otros y que además puede colaborar con el otro y puede, un asunto que parece cualquier cosa pero no lo es, que puede haber un trabajo solidario entre profesores. O sea, en este asunto que de repente queda muy complicado ser solidario en una sociedad donde la solidaridad no parece ser un valor muy claro, ¿no? Entonces, este punto es un punto central para el trabajo con los colegas. La acción reflexiva, entonces, implica una apertura intelectual, una responsabilidad que tiene que ver con las consecuencias que se producen cuando uno enseña, digamos, ¿no? Cuando uno es parte de la docencia. Y una sinceridad en el trabajo de la acción reflexiva. ¿Qué posibles consecuencias pueden aparecer en estas responsabilidades? Bueno, una puede ser consecuencias personales, ¿no? O sea, uno puede tener un asunto que cuando está en una práctica pedagógica en el aula puede tener una consecuencia sobre la historia de otro. Voy a contar un caso. Se hacen una serie, lo voy a hacer para un chico de secundaria,
nosotros hicimos con otra persona que se dedica a esto, yo nada más estaba colaborando con ella, se hacen entrevistas a chicos de secundaria frente a la violencia. O sea, ese es el punto clave, es la violencia. Como ustedes saben, en México la violencia es un problema realmente fuerte. Y esto es en la zona fronteriza, ese es un estado de la frontera. Y entonces, cuando entrevistan al chico, le preguntan cómo él ha vivido el asunto de la secundaria y por qué permanece en la secundaria, porque se elige a este chico porque es uno de los que cada X tiempo amenaza con que se va a ir de la escuela. Entonces, esa es una característica. Entonces, lo entrevistan y la entrevistadora le pregunta, ¿por qué te has quedado en la escuela? A pesar de que siempre está como la amenaza de que te vas a ir. Dice, me he quedado en la escuela por 2 razones. Porque tengo un maestro, es la secundaria, entonces tengo un maestro de matemáticas que me llama hijo, ¿no? Se me dice, hijo, si haces este ejercicio, hijo, ¿no? Dice, y mis padres nunca están en casa porque se dedican son delincuentes, o sea, al tráfico de drogas. Y entonces, una noche, una tarde, yo ya le había dicho al maestro que le dice, hijo, yo me voy, ¿no? Yo me voy de la escuela, ya no puedo sostenerme más en esta situación. Y le dice, hijo, ¿qué va a pasar contigo? Lo que va a pasar es que te vas a meter en un rollo de delincuencia, ¿no? Dices que me tengo que defender, traigo una pistola, ¿no? O sea, traigo una pistola. Le enseña la pistola y el maestro le dice, mira, no te voy a quitar la pistola, pero sí te voy a decir una cosa. Te la voy a decir así claramente. Si tú te perdieras, si tú te murieras, para mí sería la desgracia más grande del mundo. Para mí. Si te interesa eso, esa es la desgracia. El chavo se va y lo que va a hacer esa tarde, después esa es la parte de la narración, es que con esa pistola va a asaltar a una persona, ¿sí? Va a asaltar a una persona y lo que él hace está en un puente y está con la pistola y entonces piensa, dice, yo pienso, voy a tratar de asaltarlo, pero ¿qué tal que llega la policía o que llegan los de la otra banda? Porque es un lugar donde hay disputa de territorio. Y entonces yo con la pistola puedo disparar y entonces a mí también me pueden disparar, ¿no? Y entonces él dice, ¿y dejarle ese dolor a mi maestro? Al único que me ha dicho hijo en la vida, ¿no? Yo seré capaz de eso, ¿no? Y entonces decide no hacer el asalto. Y al otro día se presenta con el maestro y le dice, usted me ha salvado la vida, ¿no? Porque no sé qué hubiera hecho, ¿no? Voy a permanecer en la escuela. Hay después toda una historia que tiene que ver con cómo transita este chico a una enseñanza media superior. Pero es interesante porque ese detalle, que parece un detalle tan insignificante, tan sin sentido, para el sujeto es fundamental, es trascendental. Y alguien por ahí alguna vez me preguntó y me dijo, bueno, sí, pero es un caso. Y dije, bueno, pues es una vida. Digo, perdón. O sea, aunque fuera lo que fuera, es una persona, ¿verdad? Entonces, es un chico de 14 años, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto de consecuencia personal. Hay consecuencias académicas también, ¿no? Porque de la responsabilidad que uno tiene en ajustar, hoy en la mañana lo comentaban también, ¿no? O sea, no toda experiencia es una experiencia que uno tiene que aceptar per se y para siempre, sino que a veces uno tiene que poner el plano claro en la escuela y la teoría y los fundamentos y los argumentos y tiene que plantearlo a los propios estudiantes. Y creo que eso tiene mucha importancia. También tenemos las consecuencias sociales y políticas que pueden ser parte de nuestra responsabilidad. Bueno, de esto ustedes han hablado ya algunas cosas por acá. Ahora, ¿cómo podríamos trabajar el asunto de este pensamiento reflexivo, de este análisis? Bueno,
Una forma que se ha hecho y que yo he trabajado y que hemos venido trabajando durante un tiempo, lo hacemos en las licenciaturas, lo hacemos en diferentes lugares, es tratando de recuperar esas prácticas pedagógicas por diferentes vías. Una de ellas es las narraciones y nos ha servido en ese sentido como posibilidad de trabajo, tanto en la formación inicial como en la formación continua. ¿Por qué es importante recuperar esos relatos, digamos? Esos relatos que son la cotidianidad de las universidades, de las escuelas normales. O sea, son la cotidianidad porque todo el mundo cuenta alguna experiencia que tuvo, algo que pasó, algo que hizo, algo que le inconformó, ¿no? Yo contaba en los pasillos hace aproximadamente 3 años, tuve un grupo tan difícil en la tarde, pero verdaderamente tan complicado, que yo dije, no vuelvo a dar clases en esa licenciatura. Y juré que no iba a volver a dar clases en esa licenciatura. Y después de pensarlo y bueno, reflexionar una serie de experiencias, lo que hice fue regresar evidentemente a esa licenciatura, ¿no? Y ahora y hacemos un ejercicio de narratividades diferente al que vamos a hacer nosotros acá, que lo hacemos mucho con esos estudiantes y me los volví a encontrar en otro semestre y pudimos como resarcir entre ellos y yo el asunto de por qué verdaderamente me había sido prácticamente imposible ese grupo y yo tengo muchos años de dar clases y me había costado muchísimo trabajo. Porque es importante fortalecer esa capacidad de debatir y a partir de las narratividades se puede establecer. Es fundamental nuestro esfuerzo de comprender la enseñanza y el aprendizaje. Las narrativas nos permiten eso, nos permiten ver qué pasa con eso que está ahí, que es la enseñanza y el aprendizaje. Los relatos de las prácticas pedagógicas nos pueden permitir recrear el sentido de la escolaridad. Yo creo que los maestros que se reúnen y que ven sus narrativas y que trabajan sobre esa parte práctica, o sea, sobre la parte práctica del hacer cotidiano, de lo que Dessertó dice las artes de hacer, ¿no? O sea, con qué artes yo hago lo que hago y por qué lo hago de esa manera, me parece que es un sustantivo para trabajar el sentido también de la escolaridad. ¿Qué sentido tiene lo que hacemos? ¿Qué sentido tiene lo que estamos trabajando más cotidianamente? Además, las narratividades nos pueden permitir reconstruir, ¿no?, nuestras creencias sobre nuestra profesión, nuestra manera de ver lo laboral y lo profesional. O sea, ¿por qué somos profesores? ¿De qué manera lo somos? ¿Cómo estamos incursionando laboralmente? ¿Por qué estamos en esa institución y no estamos en otra, ¿no? Es importante también esta parte del trabajo. Contando historias, cuando los maestros cuentan sus historias, cuentan sus experiencias, cuentan lo que ellos están haciendo, de alguna manera relevan una reflexión y una discusión propia de lo que es la experiencia. Trabajan sobre la experiencia y tratan en ese sentido de armar un relato de lo que algunos autores dicen de pensar lo no pensado, ¿no? Esto que de repente hacemos todos los días y de repente no hemos pensado eso que hacemos todos los días. Entonces, de tratar de pensar lo no pensado permite esa manera de reconstrucción, esa manera de reconsideración, de reflexión de la propia experiencia. ¿Qué hemos visto que narran los docentes? Bueno, los docentes narran muchas cosas. Por ejemplo, cuentan biografías personales y profesionales, cuentan perspectivas y expectativas de la impresión de su práctica, cuentan el papel de la institución de enseñanza superior en la sociedad contemporánea, o sea, cuál es el papel de la universidad, de la institución en la que ellos están, cuentan los aprendizajes significativos de los alumnos, o sea, dónde realmente tocó algo, que ellos sienten que ahí tocó de alguna manera distinta lo que ellos podrían trabajar. Los relatos, por lo tanto, para nosotros han tenido una especie, digo para nosotros porque habemos varios que estamos trabajando en esta línea y porque sabemos que hemos tenido una experiencia que nos permite trabajar con los docentes, tanto en su formación inicial como en su formación continua.
Los relatos pedagógicos tienen ese potencial de enseñar a interpretar el mundo escolar desde un punto de vista del propio protagonista, ¿sí? No es que no importe lo que los teóricos digan, que por supuesto que importa, la teoría es muy importante, pero también la visión del práctico es muy importante. ¿Qué es lo que el práctico analiza y estudia con respecto a lo que él hace y cómo piensa eso que él hace, ¿no? De alguna manera, los relatos lo que hacen es una especie de comunicación de esa potencial sabiduría práctica, ¿no? Que permite que hagan explícito lo que a veces está implícito, ¿no? O sea, cosas que uno hace y que ni siquiera sabe bien comunicar al otro de cómo lo hizo, por qué lo hizo, cuáles fueron sus bases. Y trata de hacer comprender qué hay atrás de esa sabiduría, o sea, que no solamente es una acción irreflexiva, sino que hay algo que le permite ser como es, una historia personal, una historia profesional, una manera de hacer las cosas. En ese sentido decimos que las narrativas estructuran la experiencia, ¿no? Y eso es importante. Trabajan además sobre una relación más horizontal entre los miembros, porque de lo que se trata es de los relatos de los profesores, pero también de los relatos de los profesores para otros profesores, ¿no? O sea, que traten de comunicarse entre los profesores esos relatos, que traten de compartir esas experiencias que quizás otros hayan sentido que han pasado por eso, pero que sí no las han compartido. Ahora vamos a hacer solo un ejercicio, es un ejercicio, no tiene el carácter que haríamos en un proceso más largo, pero que sí creo que vale la pena que lo hagamos. Esta es la dirección de un Padlet, que además también lo van a tener después en el Moodle. Claro, yo voy a cambiar si ustedes así lo desean, porque ustedes van a escribir. El Padlet no es otra cosa, además lo voy a mostrar para que veamos, aquí vamos a tener. Es que de aquí no entra. Si me permiten voy a salirme y lo voy a meter por otro lado. Es un pequeño ejercicio que diríamos que podría ser el previo para relatar la experiencia, que es unos posteos, ¿no? Ustedes pueden postear aquí. Es https, diagonal, ahí voy, ES, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Padlet.com, ¿sí? Ahí vamos. Sí. Diagonal RRMTH, ¿va? ¿Otra vez? RRMTH 2000 con número, diagonal análisis con la primera A mayúscula, ¿sí? Y reflexión, análisis y reflexión, sin acentos, acuérdense que, sí, todo junto. Acuérdense que no hay que poner acentos en este asunto. Análisis y reflexión. ¿Sí? Este trabajo, ustedes podrían subir lo que gusten, ¿sí? Ustedes podrían subir lo que gusten, pero lo que voy a pedirles es que cada uno, aunque esté compartiendo una computadora, pero que cada uno vaya subiendo. Tiene 2 columnas, una que relate una experiencia como docente o narre cómo fue su primera experiencia como profesor. Ustedes pueden elegir cualquiera de las 2 columnas, no tienen que elegir las 2. Y pueden empezar a postear, ¿no? ¿Sí? Y pueden empezar a postear ahí sus notas. Todos las vamos a poder ver. Ese es el chiste de esta parte. O sea, todos las vamos a poder ir viendo para ir viendo qué es lo que va cada quien poniendo. Si alguien quisiera hacerlo en Word y subirlo, también lo puede hacer. Con los artistas, una de las cosas que hacemos es que suban imagen también.
O sea, en la pregunta, narre cómo fue su primera experiencia como profesor, les pedimos que escojan una imagen que los represente en esa situación y la suben. Y después trabajamos con esas cosas, ¿sí? Pero nada más es, o sea, aquí lo vamos a hacer solo con posteo o solo con Word para no entretenernos tanto, ¿sí? Todo tiene que escribirse en primera persona del singular, ¿sí? Todo tiene que escribirse en primera persona del singular. Y ahí vamos a ir viendo. Si alguien tiene problema por usarlas, nada más me dice y yo les auxilio. Yo no lo puse propositivamente porque en el trabajo que hacemos de trabajo narrativo, lo que hacemos en una primera instancia, o yo lo hago, no quiere decir que así sea, simplemente yo lo hago, yo no pongo la identificación. Primero trabajo con una especie como de, bueno, generemos narraciones, ¿ok? ¿Sí? Cuando ya se empiezan a abrir las primeras posibilidades de narración, ¿sí? En ese momento empiezan a hacer los comentarios, ¿sí? Y se empieza a trabajar con ese material que tienen ustedes ahí, que se conserva y que además pueden seguirlo enriqueciendo, porque se puede quedar abierto y pueden seguir enriqueciendo y enriqueciendo y enriqueciendo. Con ese material lo que vamos haciendo es pedirle a cada uno que tome ese punto que trabajó y haga un escrito. Al principio lo que decimos, un pequeño escrito de 1 o 2 cuartillas, tampoco es que tenga que hacer la narración de su vida, digamos, ¿no? Pero lo importante de este trabajo es la colaboración experiencial. Por ahí me decían, cosa que es cierto y que creo que sí vale la pena que lo comentemos, es si esto se queda solamente en lo anecdótico. Yo quisiera recuperar la parte de la presentación. ¿Sí? Aquí hay una parte de sabiduría práctica, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que es el que me parece más revelador del trabajo con maestros que son maestros de arte. Cuando empiezan a poner sus ideas en este posteo, antes de que hagan la narración por escrito en un papel, digamos, ¿no? Lo que ellos dicen es, no me había dado cuenta que los de teatro tenían el mismo problema que tenemos los de danza, que cada vez que tenemos que decir cómo enseñamos, cuál es el método con el cual enseñamos, no nos es fácil. Siempre nos tenemos que parar y enseñar y decir, mira, los tenemos que poner así y asado. Y tendríamos que poder ponerlo por escrito y hacerlo comunicable, porque muchos maestros que van a ser maestros de danza después o de artes, van a necesitar esa manera de comunicación y esa forma de método y no los podemos transmitir y no sabemos cómo transmitirlos. Entonces me decía que si se podía hacer un análisis más de contenido de estas narraciones y yo a diferencia de que lo pudiéramos hacer, el planteamiento de las prácticas pedagógicas es que sean los maestros quienes comunicándose entre ellos la experiencia empiecen a ver la necesidad de eso. Ajá, sí. Pues mira, ahí hay una investigación, donde se reconoció que la práctica pedagógica de la práctica artística se genera en el cuerpo. Así es, así es. Así es, tal cual. Y entonces ellos empiezan a ver ese asunto, ¿no? Empiezan a dar cuenta de todo eso y empiezan a pensar en quiénes sí han podido transmitir esa experiencia, como Laban en la danza, como Boal en el teatro, ¿no? Y entonces empiezan a leer ciertas cosas, pero es hasta que ellos empiezan a entender que hay algo ahí que se está moviendo para su práctica pedagógica y que ellos no saben cuál es el fundamento de eso. Y ahí empieza de verdaderamente el interés sobre reflexionar sobre ese tipo de práctica, ¿no? Y por supuesto recurren a investigaciones y al cuerpo y a todo este asunto, ¿no? Lo pongo como referencia porque me parece como son como el paradigma de donde no está escrito, digamos, ¿no? Está en el cuerpo, ¿no? Y entonces ahí empiezan ellos a trabajar toda esta historia.
esto es nada más para abrirlo, a diferencia de otras maneras de trabajar las prácticas pedagógicas que también se pueden usar y que también son buenas, digamos, de decir, a ver, empiecen a escribir sobre esto que ustedes experimentaron. En general, nosotros vamos más paulatinamente, ¿no? O sea, nosotros primero abrimos la idea de que sí se puede escribir una experiencia, abrimos la idea de que se puede compartir y abrimos la idea de que se puede comentar, incluso negativamente, porque tenemos la posibilidad de abrirnos a la inteligencia, ¿no? Aunque recibamos un comentario negativo, podemos decir, estamos entre pares, o sea, somos colaboradores, aún en lo negativo, ¿sí? Y entonces ahí es donde empezamos a trabajar este tipo de cosas. ¿Qué hacemos después? ¿No? Bueno, ahí hay diferentes maneras de sacarlo. Con este grupo que a mí me costó tanto trabajo, pero tanto trabajo atender, lo que yo hice después de esto, antes de que pasaran a la narratividad de sus experiencias por escrito, hice un trabajo que se llama vestidos de papel. Entonces, lo que yo les pido es que se hagan unos vestidos, llevan pegamento, papeles de diferentes cosas, periódico, lo que sea, y entonces cada uno se va vistiendo de lo que cree que va a ser. Son estudiantes, ¿no? Entonces, de lo que cree que va a ser. Y luego explican de qué se trata su traje y a partir de ahí dicen por qué es importante, ¿no?, que hayan elegido esa vestimenta y cómo lo hicieron. A partir de eso, ellos empiezan a narrar una cuestión identitaria clave que es qué son ahora y qué pueden ser, o sea, en su posibilidad, digamos, o sea, como posible, no como efectivo, sino como posible. Contra todo lo predicho, me refiero a Lorena porque estamos en el mismo cuerpo académico en la universidad y otro compañero que también participa en esta investigación, nos dice, ¿no? Me dice a mí, ¿te acuerdas de aquellos estudiantes que te costaron tanto trabajo? Y le digo, sí, o sea, fue terrible, o sea, yo no dormía nada más de ese asunto. Y entonces me dice, esos 5 chavos que los filmaste y que ellos aceptaron, siempre se pide permiso, ¿no? O sea, yo los pedí permiso. Entonces los filmaste, vieron todo. Ahora están por terminar su tesis y dicen que una parte muy importante fue escribir su historia, ¿no? Escribir la narración de su experiencia. Esto es lo que yo hice con un grupo. Ahora, con maestros en formación continua, que no es este caso, sino ya son profesores, lo que sí hemos hecho es trabajo de escritura, ¿no? De escritura, que ahí sí presentan un escrito, y trabajamos en trabajo colaborativo circulando un poco las historias. O sea, nunca se abre una narración si alguien no quiere que se abra. Eso sí es así, ese es el respeto mínimo que nos tenemos que dar todos. Si alguien dice, mira, yo lo escribo, pero no quiero que nadie más lo lea más que tú, o es para mí, yo puedo platicar mi experiencia, pero no puede circular mi escrito, el escrito no se circula bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Aunque haya llegado esa persona sabiendo que iba a ser una narración. Entonces, esto es lo que nosotros trabajamos, hacemos una parte. Creemos que podemos construir una idea de profesores con sabiduría práctica que pueden hacer una comunidad y que pueden pensar lo institucional y pueden pensar la posibilidad de los parámetros curriculares, de qué es la escolaridad, de qué es la desigualdad, de qué es la injusticia social. Eso es lo que trabajamos, yo quería simplemente mostrárselos y van a encontrar tanto la herramienta, van a encontrar hasta un video, en el Moodle van a encontrar un video de cómo se maneja totalmente la herramienta, van a encontrar otra cosa que también quiero aclarar. Van a encontrar 2 tipos de situaciones, una que tiene que ver con la práctica pedagógica que hace cada uno de ustedes en sus centros y con las prácticas pedagógicas de esos que van a ser maestros, sobre todo para las universidades que nos dedicamos a formar maestros. Hay un texto, está subido un texto como complementario de Cecilia Fierro, que es la práctica docente de los maestros de educación básica, ¿no? O sea, ya pensada para los maestros de educación básica y no para los formadores de docentes.
Yo espero que esto simplemente es un ejercicio, no representa absolutamente nada más. Sí me gustaría que si alguien tiene un comentario o alguna pregunta, con todo gusto para cerrar el asunto. ¿Sí? ¿Alguien? Sí. Sí, yo un comentario para compartir de la primera parte que habías expuesto, que va en complemento con todo lo que planteaste. Nosotros desde UNIPE, en el marco de la maestría, trabajamos con un enfoque que se llama didáctica profesional, que es un análisis sobre la práctica docente del propio docente y es un dispositivo analítico bien específico respecto de cómo se desarrolla. Y lo implementamos en el campo de la investigación, implementamos en dos casos, digamos, una maestra de nivel primario de práctica del lenguaje y una maestra de matemáticas también de nivel primario. Y lo interesante es que cuando los poníamos a discutir en el marco del dispositivo, las reflexiones sobre la justicia educativa y el tema del conflicto respecto de generar condiciones para evitar las desigualdades en las condiciones de aprendizaje de los alumnos era algo central en el discurso, pero no inducido, como algo que ellos a medida que van reflexionando, porque didáctica profesional les muestra un video, ¿no? Entonces, de su propia clase. Entonces tiene que decir, no, esto lo hice, pero esto lo hice porque dudo que este chico esté acá. Entonces nos sorprendía a nosotros cómo en las habilitaciones que se genera, el tema del trabajo de la inclusión educativa es un tema que atraviesa, que quizás ellos no son tan conscientes de eso, pero que regula mucho las decisiones que toman en la gestión de la clase. Sí. ¿Alguien más? También es un comentario que me quedé pensando en una de las preguntas que aquí el compañero hacía, ¿qué pasaba con un comentario negativo? Creo que también las narrativas dan la posición de que toda práctica es digna de ser expuesta y digna de que entonces otro comente para así aprender juntos. Entonces, creo que cualquier comentario pues es valioso, lejos de categorizarlo como negativo, ¿no? Porque puede darme sentido a mí en mi práctica, pero puede que no, pero puede que para el compañero que lo está haciendo, pues para él y ambos construimos algo juntos e interesante, ¿no? Entonces, desde esta posición de las narrativas, también me gusta mucho el hecho de que no se cierra, como comentaba hace rato el profesor Francisco, que el aula cerrada, ¿no? Sino que es más bien un aula abierta en donde yo estoy exponiendo mis prácticas y entonces con toda la sencillez y humildad digo, aquí está lo que hago y aprendamos juntos. Entonces eso me gusta. Gracias. Sí, bueno, si bien creo que estábamos ya al punto de cierre, creo que también este es como el espacio que estábamos esperando para poder generar y compartir algunas experiencias. Con referencia a esto, 3 cosas que yo puedo rescatar. Número 1, tenemos conciencia realmente los formadores de formadores que debemos hacer algunas prácticas distintas de acercamiento a nuestros estudiantes para visualizarlos no solo como estudiantes desde el entorno académico, sino también reconocerlos como seres humanos, que eso me parece que es lo fundamental en el tema de la formación docente. Número 2, y lo comentaba aquí con mi compañero Iván, nosotros tenemos allá no está institucionalizada, ¿verdad? Es una práctica igual conducida a la reflexión que hemos en alguna medida un colectivo de profesores trabajado, pero nosotros no le llamamos narrativa, sino relato de vida. Entonces, ¿por qué un relato de vida? Porque no siempre tenemos en el grupo de estudiantes, estudiantes que son docentes en servicio, sino que tenemos en la formación inicial pura estudiantes que nunca han tenido la posibilidad
de desempeñarse como docentes. En tal sentido, construir un imaginario de esto, de ser profesor, tenemos que como inducirlo desde su concepción personal, por qué ellos han llegado ahí, qué los motivó, que se reconozcan desde sus orígenes, con la finalidad exactamente de que poco a poco, en la medida que ellos van transitando en su plan de estudio, sobre todo en la carrera de básica, puedan establecer algunas concepciones que les ayuden a visualizarse como profes, porque también hemos visto que lo que pega fuerte, y es algo que salió hoy en la mañana, es el tipo de modelaje que ellos observan de sus formadores y que quieras o no, como nunca se han visto en la experiencia real, ellos simplemente lo que hacen es reproducirlo, ¿no? Entonces, este tema del relato realmente nos ha funcionado bien y tal cual lo expresaban aquí. En la medida de las posibilidades es una estrategia que funciona en cualquier espacio de formación, que de manera transversal va construyendo realmente una historia de lo que es ser profesor y ayudarnos a promover entonces, enamorarlos a esto que nosotros hacemos, a lo que ellos han decidido hacer, y que evidentemente les permita también tener una forma distinta de cuando llegan ellos a los centros educativos a manejar el rol del docente, ¿no? Entonces, que queda claro que habemos profesores que porque esto nos gusta, nos implicamos en este tipo de experiencias, pero que lastimosamente nuestras instituciones todavía no tienen este tipo de ejercicios que creo que podrían ser maravillosos para construir una nueva forma de formar formadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Por acá. Digamos, bueno, primero agradecerle a Rosa María pues por permitirnos, digamos, hablar de esto y hablar desde nuestras narrativas, por supuesto. Y creo, digamos, que encuentro como muy a tono con algunas cosas que se han venido haciendo en Colombia, en el país. Y creo que, digamos, hay que dimensionar no solamente esto para la práctica, digamos, nuestras prácticas pedagógicas, sino en tanto construcción de saber. Creo que esto potencia lo que algunos autores llaman como el saber situado, el saber desde los lugares. Y creo que eso es un elemento que hay que seguir redimensionando para hablar del conocimiento propio del maestro. Otra cosa que creo que se puede potencializar y creo que en muchas ocasiones no se ha hecho como el ejercicio sistemático, creo, es un decir, es como las relaciones entre las prácticas particulares y las condiciones sociales, digamos, macroestructurales, por decirlo, o sea, ver la relación entre lo particular y lo social. Creo que estas narrativas particulares en un ejercicio, digamos, fuerte podrían ayudar a pensar esas relaciones y creo que es un lugar también de investigación desde la misma práctica, pero además creo que tiene otra potencia y es la de romper con esa incisión o esa fractura que ha habido siempre, digamos, desde las ciencias positivas entre teoría y práctica. O sea, hacer una reflexión, digamos, que nos permita construir teoría desde el hacer mismo, creo que es una ganancia, digamos, muy fuerte que habría que seguir explorando. Gracias. Gracias. Bueno, quería comentarles, nosotros en la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, nuestro modelo pedagógico está basado en lo que es la práctica, 100%. Nuestros diseños curriculares incluye materias de la práctica, desde el primer ciclo hasta noveno ciclo, y bueno, tiene un docente y los estudiantes desde el primer ciclo ya van a la escuela. Con eso nos ayuda. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Es de que ellos puedan experimentar la teoría y en cambio lo que ellos practican al regreso, a lo que regresan de las prácticas, sí, ellos en cambio teorizan la práctica. ¿Sí? Bajo ese modelo también trabajamos en el diseño curricular de primero a noveno ciclo. Tenemos la materia de la cátedra integradora,
en donde este docente le trata de integrar todas las materias y trabaja de una manera conjunta con el de práctica. Es más, las clases se dan en pareja pedagógica, entran los dos docentes a clases y cada uno da sus clases, el tema y las situaciones que se van presentando, ¿sí?, desde sus puntos de vista. Sí, entonces son estos dos ejes que nos lleva en la formación de los docentes y además nuestro modelo aplica a ser un docente investigador. Asimismo, desde primer ciclo hasta noveno tienen los niveles de investigación y bueno, empiezan cada nivel. Sí, siempre hay un núcleo problemático que el tratar, desde el primer ciclo que empiezan a ver la política educativa, el segundo los contextos, ¿no? Y el profesor de investigación también va trabajando diferentes metodologías de investigación. En segundo ciclo, por ejemplo, trabajan la investigación, pero a través de las historias de vida. Sí, entonces ellos, ¿qué es lo que van a hacer las prácticas? Cuando ellos van a la práctica, ellos van en búsqueda, primeramente a acompañarle, a ayudarle y a experimentar lo que es ser docente. Y el docente de la clase, que le llamamos tutor académica, pasa a ser un coformador de nuestro estudiante. Sí, entonces ellos van a las aulas y en ese acompañamiento, en lo que le ayudan y esa experimentación, buscan o tratan de encontrar un problema bajo el núcleo que estemos trabajando, ¿sí? Luego ellos lo traen, lo analizamos, lo reflexionamos y bueno, no solamente queda ahí, sino que ellos lo hacen una propuesta que al final del ciclo ellos lo presentan como una solución ya por parte de ellos, a través de las teorías y bajo la respectiva fundamentación, ¿sí?, en un proyecto integrador de saberes que le denominamos al final, en donde ya convergen todas las materias. Bueno, espero que simplemente cerramos, ¿no?, para que ya podamos ir a descansar. La idea era trabajar con una forma, como uno también puede pensar su docencia, ¿no? O sea, esa es la idea fundamental es esa. Y creo que podría servir algo de esto, o sea, hay mucha polémica sobre el asunto, pero creo que vale la pena ver algunas otras rutas, habrá esta y habrá muchas otras que seguramente se abren. Muchas gracias, les agradezco mucho.